El día de hoy cerramos una serie de predicaciones, hermanos, porque hemos estado analizando las cartas del Señor Jesucristo a estas 7 iglesias. Bueno, hemos visto 6 de estas iglesias y hoy hablaremos de la 7ª y última iglesia. Como hemos visto, son cartas sumamente breves, muy directas acerca de algunas cosas buenas que tienen estas iglesias y las cuales el Señor Jesucristo confirma o reafirma ante estas iglesias, diciéndoles que en esos aspectos van por buen camino. Pero también en algunas cartas hemos visto cómo el Señor Jesucristo les hace ver las fallas que como iglesia están teniendo y que deberían corregir. En alguna ocasión recordábamos lo que el Señor Jesucristo ha dicho acerca de que es Él mismo quien edificaría a su iglesia. Y como decíamos en aquella ocasión, estas cartas nos muestran cómo el Señor Jesucristo está edificando a su iglesia. Cómo el Señor Jesucristo está no solamente preocupado, sino ocupándose de su iglesia. Hablándole directamente, diciéndole: yo conozco tus obras, yo te conozco perfectamente bien, sé qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que estás haciendo mal y que debe corregirse. En ese sentido podemos decir, aseguramos, que la iglesia no sigue su propio camino, tiene que seguir el camino que el Señor le ha trazado. Y el Señor habla muy claramente, muy directamente a cada una de sus iglesias, diciéndoles: esta es la manera en la que yo quiero que tú vivas. Esta es la manera en la que tú has de glorificar mi nombre. Esta última carta, dirigida a la iglesia que está ubicada en la ciudad de Laodicea, es un poco diferente a las demás. ¿En qué sentido? De las otras hemos podido ver, como ya lo decía, que se exaltan algunas cosas, que se reafirman algunas cosas que estas iglesias están haciendo bien. Pero de la iglesia de Laodicea no encontramos esa parte. No encontramos algo que el Señor Jesucristo esté diciendo de esta iglesia: esto estás haciendo bien. Y allí nosotros nos preguntamos: ¿será que hay iglesias de las que no se puede decir nada bueno? ¿Será que hay iglesias que se digan cristianas, pero que no se pueda exaltar ni siquiera una sola cosa buena? Pues las hay. Y aquí tenemos una, la iglesia de Laodicea. A lo mejor alguien que haya conocido esta iglesia y que la haya visitado pudo haber visto algunas cosas buenas. Pero lo que vemos aquí es cómo el Señor Jesucristo ve a su iglesia. Y Él no está viendo nada bueno en esta iglesia. Solamente tiene un mensaje que darle de las cosas que debe corregir. ¿Cuáles son las cosas que debe corregir? Como lo hemos dicho ya, esta carta comienza exactamente igual que las otras cartas. Yo conozco tus obras. El versículo 15, después de del Señor Jesucristo haber hecho una descripción acerca de sí mismo en el verso 14, comienza a hablar a esta iglesia en el versículo 15, como comenzó a hablar a las demás iglesias: yo conozco tus obras. Y esa palabra, esa frase es muy importante, porque el Señor Jesucristo no se está refiriendo a lo que ha oído acerca de ella. No está hablando acerca de lo que los demás dicen o de la fama que tiene esta iglesia. El Señor Jesucristo está hablando, se está refiriendo a sus obras, a sus acciones, y Él está diciendo: yo las conozco perfectamente bien. Nadie tiene que venirme a platicar lo que tú haces, porque yo he estado al tanto de lo que tú haces y conozco perfectamente bien cada una de tus obras, cada una de tus acciones, cada uno de tus hechos. Y de eso te quiero hablar. ¿Cómo eran las obras? ¿Cómo eran los hechos? ¿Cómo eran los frutos de esta iglesia? Y me gusta mucho usar esa palabra, frutos, porque es la misma palabra que el mismo Señor Jesucristo que está hablando a estas iglesias la usa en los evangelios.
cuando nos hace un llamado a tratar de identificar si alguien es verdaderamente seguidor suyo, si alguien es verdaderamente temeroso de Dios, nos hace un llamado a considerar ¿qué cosa? Sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y eso es lo que está hablando aquí el Señor Jesucristo. Yo conozco a mis iglesias y las conozco no por su fama, no por lo que otros nos vengan a platicar, sino por sus frutos, por sus obras, por sus hechos, por lo que ellas están haciendo. ¿Cuáles eran las obras o cómo eran las obras de esta iglesia de la Odisea? Dice allí el versículo 15. Yo conozco tus obras, conozco tus hechos, tus frutos, tus acciones. ¿Cuáles son? Que ni eres frío ni caliente. Lo que yo estoy viendo en ti como iglesia es que no te has definido, que estás en un lugar intermedio. Ni eres completamente frío, es decir, no me has abandonado por completo, pero tampoco te has entregado completamente a mí. Estás en medio, estás como teniendo un pie en el mundo y otro pie en el reino de los cielos. Y alguien podría ver algo bueno en esto, ¿no? Alguien podría decir, eso está bien, no está del todo mal, porque no se ha entregado por completo al pecado, no se ha entregado por completo al mundo. Pero el Señor Jesucristo no lo ve bien, porque el Señor Jesucristo no quiere una iglesia así. El Señor Jesucristo no quiere hombres así. El Señor Jesucristo no quiere mujeres así, que estén con un pie en el mundo y con otro pie en el reino de los cielos, sin definirse, sin decir pertenezco al mundo completamente o pertenezco a Cristo completamente, sino parados en medio, con un pie en un lado y un pie en el otro, decir, bueno, esta parte de mi vida le pertenece a Jesucristo, pero esta parte de mi vida le pertenece al mundo. Porque a veces como cristianos somos así. A veces como cristianos no queremos entregarnos completamente al Señor y queremos seguir guardando una parte de nuestra vida dedicada al mundo. Como si le dijéramos al Señor, Señor, tú puedes tomar mi vida los domingos y a lo mejor puedes tomar mi vida de lunes a jueves, pero los viernes, esos le pertenecen a mis amigos. Los sábados, Señor, esos días no son tuyos, esos le pertenecen a mi familia. A veces hay cosas en nuestra vida, estoy poniendo solamente algunos ejemplos, áreas en nuestra vida, tiempos en nuestra vida en los que nosotros parecemos decirle al Señor, eso no es tuyo, eso no te corresponde, eso es solamente mío y con esa área de mi vida yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso es lo que está sucediendo con esta iglesia. Y el Señor Jesucristo está diciendo, yo no quiero una iglesia así. Yo no quiero cristianos así, ni hombres ni mujeres así. Yo quiero personas que se definan. Y vemos aquí una frase del Señor Jesucristo hablándole, yo me imagino aquí como cuando un padre le habla a su hijo adolescente, a su hijo joven, y le dice, ojalá y fueses frío o caliente. No me gusta verte así. No está bien que tú no definas tu vida, no definas el rumbo que ha de tomar tu vida. Eso no está bien. De verdad, lo que yo daría o cuánto quisiera porque tú tomaras una decisión y te definieras por ser frío o por ser caliente. Pero no puedes estar jugando con Dios. Más o menos así es como el Señor Jesucristo está hablándole a la iglesia, a una iglesia que no se ha definido, a una iglesia que está viviendo entre los dos mundos, pero que el Señor Jesucristo le está hablando como un padre desesperado a su hijo, diciéndole, recapacita, reflexiona, ojalá fueses frío o caliente. Nosotros diríamos, bueno, pues ojalá y se decidiera esta iglesia por ser caliente y no fría. Pero el Señor Jesucristo le está diciendo, define algo en tu vida. Tienes que definir algo en tu vida. Ahora aquí nos preguntaríamos, ¿por qué? ¿Por qué el Señor Jesucristo le está diciendo a esta iglesia
que está en medio, que está con un pie en un lado y otro pie en otro, con un pie en el mundo y con un pie en el reino de los cielos. ¿Por qué no se define esta iglesia? Bueno, el Señor Jesucristo lo va a tocar en el versículo 17. Allí le va a decir lo que está viendo en ella, en esta iglesia, y que pues le hace ver a él, al Señor, que no se está definiendo, que no es ni frío ni caliente, sino que es tibio. Dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa es la actitud que está teniendo la iglesia de Laodicea. Yo no sé si eran realmente palabras que salían de la boca, que salían de los labios de los hermanos de esta iglesia, de los miembros de esta iglesia, o simplemente era algo que tenían en su corazón. Pero el Señor Jesucristo está diciendo, ustedes tienen esto en su vida. Ustedes tienen esta actitud en su vida, una actitud tal que ustedes dicen, yo soy rico. Yo me he enriquecido. Tengo todo lo que necesito y no tengo necesidad de nada. Una iglesia que prácticamente se siente autosuficiente. Y como vamos a ver más adelante, una iglesia que tan autosuficiente se siente que ni siquiera acude al Señor Jesucristo, que se ha olvidado por completo del Señor Jesucristo. Para entender esta actitud, necesitamos comprender un poco el contexto de esta iglesia de Laodicea. ¿Qué es lo que hay en la ciudad? Porque recordemos que hemos estado viendo en las otras cartas de que algunas veces la situación, el contexto que hay alrededor de la iglesia influye en la actitud de la iglesia, afecta el corazón de la iglesia. Y muchas veces la iglesia, en lugar de transformar su entorno, es transformada por su entorno. Y algo así pasa también con la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea está en esta ciudad, en Laodicea, y en esta ciudad es una ciudad muy rica, muy próspera. Es una ciudad griega que fue tomada por los romanos, y los romanos cuando la toman la hacen un centro político, pero también un centro comercial. Trazan una serie de carreteras que la atraviesan de este a oeste y de norte a sur, y entonces ahí pueden confluir mucho comercio. Todas las personas que quieren comprar o vender algo pueden ir ahí, pueden comerciar. Comienza a hacerse una ciudad muy próspera. Es una ciudad que tiene una industria muy fuerte de lana negra, la cual era muy apreciada por su calidad y se compraba, pues por supuesto, para hacer vestidos negros. Como tiene todas estas carreteras, pues puede vender mucho, puede exportar mucho, y la ciudad comienza a prosperar mucho. Es una ciudad también que tiene una escuela de medicina especializada en ojos y oídos. Tenía un ungüento muy famoso que todo mundo quería comprar para tratar la inflamación de los ojos. Eso también le trae prosperidad a esta ciudad. Está la industria de lana, está su escuela de medicina, está su ungüento para los ojos, y además, prosperando en todo esto, como es una ciudad administrativa de los romanos, pues mucha gente tiene que estar yendo allí a hacer trámites, a hacer algunas cosas ante el gobierno. La ciudad comienza a hacerse muy rica, tan rica que en algún momento de su historia, cuando hubo un gran terremoto y fue destruida la ciudad, el Imperio Romano, como es su ciudad administrativa, se acerca a la ciudad y le dice: mira, queremos reconstruir la ciudad, ¿cuánto necesitas para reconstruir la ciudad? Y el gobierno de Laodicea dijo: yo no necesito nada. Somos tan ricos y tan prósperos que nosotros mismos vamos a reconstruir nuestra ciudad, y a las ciudades vecinas que han sido afectadas por este terremoto también las vamos a reconstruir. Entonces, la ciudad es de verdad muy rica, muy próspera y completamente autosuficiente, tan autosuficiente que pudo decirle al Imperio Romano: no necesitamos tu dinero. Esa es la situación de la ciudad. Entendemos entonces que
los hermanos que están allí, que forman parte de esa iglesia que está en Laodicea, muy probablemente eran también personas con recursos. No podemos asegurarlo, pero es muy probable que así haya sido. Y si no hubiera sido así, lo que sí nos está dejando ver el Señor Jesucristo es que es una ciudad que tiene por lo menos la misma mentalidad. Es una iglesia que tiene la misma mentalidad que la ciudad. Diciendo, no necesitamos nada. Estamos bien, estamos contentos, estamos en paz. Somos autosuficientes. Cuando investigaba yo un poco acerca de esta ciudad, me encontré también con su filosofía. Por ahí del año 45 más o menos, había nacido un famoso filósofo, Epicteto, que el Apocalipsis, recordemos, escribe más o menos por el año 90, que él no escribió nada, Epicteto no escribió nada, pero uno de sus discípulos estuvo muy atento a lo que él decía y a sus discusiones con otros personajes prominentes. Epicteto nació cerca de esta ciudad, de Laodicea, con otros personajes prominentes de la región, y entonces este discípulo escribe un libro que se llama Las discusiones de Epicteto. Él compila esas discusiones que había tenido. Y hay una en el libro 3, en el capítulo 7 de este libro de las discusiones de Epicteto, donde él discute con un gobernador griego. Y este gobernador griego era de filosofía epicúrea. Los epicúreos decían, nosotros debemos buscar la felicidad por sobre todas las cosas. Y la felicidad la vamos a encontrar en el disfrute de las cosas. Que no se confunda con el hedonismo. Ellos tenían otro tipo de hedonismo. Los hedonistas decían, vamos a disfrutar de todo lo que nuestro cuerpo pueda disfrutar, de la comida, del vino, de los placeres que se sientan corporalmente, ¿no? Pero los epicúreos tenían otro tipo de hedonismo conocido como hedonismo racional. Es decir, ellos decían, necesitamos sí encontrar el disfrute, pero no solo el corporal. Necesitamos encontrar el disfrute en las amistades, en la paz que podamos encontrar en la vida privada, etc. Me permití transcribir una porción que revela muy bien la mentalidad del epicúreo, ¿no? Dice así: la tranquilidad del alma y la ausencia de dolor, una rica vida privada rodeada de amistades y placeres moderados, con el mínimo de dolores posibles y tranquilidad en el alma, brinda la felicidad. Los epicúreos, por así decirlo, decían, no trates de hacerte muy rico, de hacer mucho dinero, simplemente busca tener lo suficiente, quizá un poquito más, rodéate de buenos amigos, apártate a donde puedas disfrutar de esas amistades, de una buena plática, y en eso vas a encontrar el placer que tu alma necesita y entonces vas a ser feliz. Bueno, en estas discusiones de Epicteto está hablando con este gobernador griego y le está diciendo, deja de poner en primer lugar los placeres y pon en primer lugar la utilidad de tu vida. Lo está tratando de convencer de eso cuando saben cuál fue la respuesta de este gobernador griego. Soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa frase reflejaba muy bien la manera de pensar de la Odisea y de esa región. No necesito buscar utilidad a mi vida, necesito encontrar la felicidad, necesito encontrar cierto equilibrio en mi vida que me brinde cierta estabilidad y que no tenga yo nada de qué preocuparme más que de fomentar las amistades, de estar tranquilo, de platicar, pero de allí que nadie me mueva, que nadie me moleste, porque así estoy bien. Esa era la filosofía de esa ciudad, de esa región, y al parecer era la misma filosofía que había adoptado la iglesia de esa ciudad. Podemos entender entonces con todo esto que la iglesia estaba
en un momento de su historia en el que decía: así como estoy bien. Estoy disfrutando de la vida. No me molesten, no me toquen, no me voy a mover, porque estoy en paz. Entendemos por qué el Señor Jesucristo le dice: estás allí, parada en medio, con un pie en el mundo y con otro pie en el reino de los cielos, y de allí no te quieres mover. Ni eres frío, ni te has entregado por completo al mundo, y tampoco eres caliente, tampoco te has entregado completamente a mí, porque tú simplemente has buscado un término medio en el cual puedas estar en paz. Pero no es el tipo de iglesia que yo quiero. No es el tipo de iglesia que es digna de ser llamada cristiana, de llevar mi nombre. La iglesia se ve a sí mismo así. La iglesia de la Odisea está teniendo una idea equivocada de cuál es su verdadera situación. Está viviendo engañada, diciendo: soy rica, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero el Señor Jesucristo le hace ver su realidad. Vea por favor lo que dice el versículo 17. Leíamos ya la primera parte. Tú dices, tú piensas de ti misma, tú estás creyendo que eres rica, que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada, como decía aquel gobernador griego. Pero hay algo que no sabes, hay algo que ignoras, hay algo de lo que no te has dado cuenta. No te has dado cuenta de tu realidad. ¿Cuál es tu realidad? Que tú eres una iglesia desventurada, que tú eres una iglesia miserable, que tú eres una iglesia pobre, que tú eres una iglesia ciega y que tú eres una iglesia desnuda. El Señor Jesucristo le está haciendo ver su realidad. Una realidad que es completamente contraria a lo que la iglesia pensaba de sí misma. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que una iglesia se sienta autosuficiente, se sienta rica, se sienta que no necesita de nada y que el Señor Jesucristo le haga ver que está mal, que es lo contrario, que su realidad es contraria a lo que ella cree? Pues esto lo podemos entender si consideramos que lo que esta iglesia estaba viendo acerca de sí misma eran sus riquezas materiales. Pero el Señor Jesucristo le está hablando de su realidad espiritual. Ellos podían ser muy ricos, y de hecho lo eran muy ricos materialmente, pero espiritualmente estaban en bancarrota. No tenían absolutamente nada. Eran, como el Señor Jesucristo le ha dicho, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. No tenían espiritualmente absolutamente ningún bien. Por eso es que el Señor Jesucristo no pudo decir nada bueno de ellos, porque espiritualmente estaban completamente pobres. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quiere decirle a esta iglesia? ¿Qué es lo que nosotros le diríamos a una iglesia como esta? Muchas cosas pueden pasar por nuestra mente, como decirle: oye iglesia, no te duermas, échale ganas. Oye iglesia, ponte a trabajar, no estés allí de floja. Pero eso es lo que diríamos nosotros. Más bien deberíamos de preguntarnos qué es lo que el Señor Jesucristo quiere decirle a esta iglesia. Y se lo va a decir a continuación. Versículo 18. Por tanto, como esta es tu realidad, que tú no la puedes ver, pero yo sí la estoy viendo en ti, está diciendo el Señor Jesucristo, por esta realidad que estoy viendo en ti, te voy a dar un consejo. Algo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez,
y unge tus ojos con colirio para que veas. 3 cosas tú necesitas, pero esas 3 cosas que tú crees tener y que las tienes materialmente, físicamente, deberías buscar las mismas cosas, pero espirituales. ¿Y sabes en quién deberías de buscarlas? El Señor Jesucristo le está diciendo a esta iglesia, deberías de buscarlas en mí. Deberías de venir a mí, en lugar de estar buscando la satisfacción en todas esas cosas materiales, deberías caminar hacia mí, venir hacia mí y buscar en mí las cosas que necesitas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Las mencionamos ya. Oro refinado en fuego. ¿Tú crees que tienes oro? Y de hecho lo tenía. Bueno, necesitas otro tipo de oro. Oro refinado en fuego. Ese yo te lo puedo dar. También había un oro refinado en fuego físico, pero el Señor Jesucristo, como ya les habló de su condición espiritual, que realmente son pobres, les está diciendo, deben venir a mí a comprar ese oro refinado en fuego para que ustedes sean verdaderamente ricos. ¿Qué es ese oro refinado en fuego? Espiritual. Les voy a invitar por favor a que me acompañen a Primera de Pedro. Está ahí a unas cuantas páginas. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Así voy a estar tocando 3 versículos más para tratar de ampliar un poco lo que el Señor Jesucristo está queriendo decir a la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuál es ese oro al que se refiere el Señor Jesucristo? Que es purificado con fuego, que es el mejor oro que podría o que debería anhelar tener la iglesia. La fe. Ellos tenían ese oro físico, eran muy ricos en él, pero el Señor Jesucristo les está diciendo, vengan a mí, acérquense a mí, búsquenme a mí y yo les voy a dar el oro que necesitan. Un oro precioso, que no es otra cosa, sino la misma fe. Como ya lo dijo Pedro, una fe que es mucho más preciosa que el oro. Pero no era la única cosa que el Señor Jesucristo les podía proveer. Sigue diciendo Apocalipsis capítulo 3, sigue diciendo que además del oro, Él podía proveerles también de vestiduras blancas. Ahora, notemos el contraste. Ellos eran ricos en vestiduras negras, ¿no? Porque la lana que se producía en la ciudad era lana negra, muy apreciada y que les traía mucha prosperidad. Pero el Señor Jesucristo, haciendo un contraste, dice, yo les puedo dar otro tipo de vestido, vestiduras blancas. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo con esto? Ahí no tenemos que salir de Apocalipsis, podemos ver el capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué representan las ropas blancas? El perdón de los pecados. Entonces el Señor Jesucristo, noten lo que está diciendo a la iglesia. Tú dices que eres rica, que tienes todo, que no tienes necesidad de nada, pero ya te mostré que tu pobreza es una pobreza espiritual. Aunque tengas todo materialmente, eres pobre espiritualmente. Y necesitas venir a mí para que yo te dé lo que tú requieres, lo que tú necesitas.
necesitas tener fe, porque esa es mucho más preciosa que el oro. Y necesitas buscar de mí las ropas blancas, el perdón de tus pecados. Todo eso yo te lo puedo dar. Tu ciudad no te lo puede dar. Comerciando no lo puedes obtener. Nadie te lo puede dar más que yo, el Señor Jesucristo. Y la última cosa, colirio, para que realmente veas tu realidad. También la iglesia necesitaba esto. También la iglesia lo necesitaba. Allí les voy a invitar, por favor, que me acompañen al Salmo 19. Una parte del Antiguo Testamento que nos hace ver cómo es nuestra naturaleza humana y cuánto realmente necesitamos a Dios. Salmo 19, versículos 12 y 13. Aquí tenemos que considerar de nuevo el contraste, porque el Señor Jesucristo les está diciendo: necesitas venir a mí, también te voy a dar colirio para que veas, porque ya me di cuenta que como iglesia tú no puedes ver tu realidad. Y el Salmo 19, versículos 12 y 13, dice de la siguiente manera: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién puede darse cuenta de que está mal en algo? La verdad es que casi nadie. Como ser humano, uno, si se considera a sí mismo, si yo le pregunto a usted si es pecador, a lo mejor usted me diría: bueno, pues un poquito, ¿no? Pero no mucho, ¿no? El Señor en su palabra nos deja ver cómo es que a veces nosotros mismos nos vemos como queremos vernos, como se veía la iglesia de la Odisea. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién puede ver sus propios pecados? ¿Quién puede darse cuenta de ellos? Realmente nadie. Por eso el salmista dice: líbrame de los que me son ocultos. Si alguien puede hacerme ver mi realidad espiritual, eres tú, Señor. Y si alguien puede librarme de esos errores y de esos pecados, eres tú, Señor. Dice el versículo 13: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La iglesia de la Odisea era una iglesia soberbia. Era una iglesia que se consideraba a sí misma autosuficiente y que decía: no necesito de nada y de nadie porque soy rica. Pero el Señor está diciendo en su palabra: si alguien se considera así, necesita que el Señor mismo le abra los ojos y le haga ver sus propios errores. Y no solamente le haga ver sus propios errores, sus propios pecados, sino que además lo libre de estos errores, de estos pecados que están ocultos para el propio ser humano. Por eso es que en Apocalipsis encontramos a esta iglesia, al Señor Jesucristo diciéndole a la iglesia: yo puedo proveerte de estas tres cosas. Yo puedo proveerte de oro refinado, que es la fe. Yo puedo proveerte de vestiduras blancas, que es el perdón de tus pecados. Y yo puedo proveerte de colirio, es decir, yo te puedo hacer ver tu realidad espiritual y quitarte esos pecados, quitarte esos errores. Yo creo que cuando la iglesia leyó esta carta, la iglesia de la Odisea, habrá sido quizá como cuando a Pablo le cayeron como escamas de los ojos, diciendo: es cierto, nosotros nos considerábamos como iglesia de que estábamos bien, que no necesitábamos nada, pero no hemos ido al Señor Jesucristo. Tenemos todos los bienes materiales que pudiéramos haber querido, pero espiritualmente somos pobres. Necesitamos ir al Señor Jesucristo para que Él sea quien nos dé la fe, para que Él sea quien nos haga ver nuestros errores, para que Él sea quien perdone nuestros pecados. El Señor Jesucristo es el único que puede hacer esto por su iglesia y quiere hacerlo. Por eso es que el Señor Jesucristo sigue hablándole a la iglesia y le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si yo como iglesia, como mi iglesia, te estoy diciendo esto, yo que soy tu Señor te estoy diciendo esto, es porque yo te amo.
Porque si no te amara, te dejo así y dejo que tú vivas así en la ignorancia, creyendo que estás bien y vas a terminar perdiéndote. Pero como yo te amo, dice el Señor Jesucristo, quiero que corrijas el camino y que dejes de buscar satisfacción en las cosas que no satisfacen. Yo quiero que tú vengas a mí, que tú acudas a mí y que tú encuentres tu plena satisfacción en mí, en nadie más. Hace un momento leíamos Isaías y voy a terminar con esta parte. Porque Isaías 55 nos habla de una manera preciosa. A todos los sedientos, estas palabras son para la iglesia de la Odisea, para nuestra iglesia Príncipe de Paz y para cada uno de nosotros. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, porque estaban pobres espiritualmente, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué están buscando su satisfacción en las cosas materiales que finalmente se acaban? ¿Por qué lo están haciendo? Está diciendo el Señor. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Escúchame atentamente y encontrarás tu plena satisfacción en mí. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Estoy leyendo el versículo 3. Inclinad vuestro oído, presten atención y vengan a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. ¿De quién está hablando allí? De Jesucristo. Aquí, en el Antiguo Testamento, Dios nos está apuntando hacia Jesucristo. Nos está diciendo, el único en quien han de encontrar satisfacción es en Él. Y precisamente en Apocalipsis, esta es una conexión de esas conexiones maravillosas y preciosas que hay en la Escritura, porque cuando el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo, se presenta como el testigo fiel y verdadero del que ha hablado Isaías. Con todo esto, hermanos, ¿cuál es el mensaje para cada uno de nosotros hoy? Exactamente el mismo que para la iglesia de la Odisea. Si nosotros hemos tratado de encontrar la felicidad en una paz, en una tranquilidad, en una estabilidad de la que nadie nos pueda mover, porque es cierto que nuestro corazón anhela eso, y hemos tratado de encontrar esa paz, esa satisfacción, esa estabilidad en las cosas que hay a nuestro alrededor, estamos perdidos. Si alguno de nosotros siente que no necesita nada, porque tiene todo, estamos viviendo engañados. Necesitamos considerar nuestra verdadera condición espiritual, que también somos pobres, desnudos, ciegos, miserables, y que necesitamos ir al Señor Jesucristo, porque en Él se encuentra toda la riqueza espiritual que puede satisfacer toda nuestra necesidad, toda. Dejemos de buscar el alimento que nos sacia y busquemos el verdadero pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Señor eterno, te agradecemos por tu palabra, porque en ella nos muestras nuestra verdadera realidad, porque tú nos amas tanto que no quieres dejarnos en la ignorancia, sino nos haces ver cuánto necesitamos de ti. Tú nos haces un llamado en esta carta a arrepentirnos, y que como señal de ese arrepentimiento nos volvamos a ti, te busquemos de todo nuestro corazón.
Y la promesa es, Señor, de que tú estás allí llamando a la puerta y que tú entrarás, cenarás con nosotros y tendremos una verdadera comunión contigo. El problema, Señor, es que nosotros no hemos querido buscarte. Quizá nuestra actitud, sin que nosotros lo hayamos dicho, pero lo que muestra nuestra vida es la misma actitud de la iglesia de la Odisea. Estoy bien, no necesito nada, no necesito de nadie. Y entonces, aunque no pronunciemos estas palabras, pero con nuestra actitud, al no acudir a ti, al no buscar nuestra satisfacción plena en ti, estamos viviendo en la pobreza espiritual. Pero tú no quieres que vivamos así. Tú quieres que seamos ricos espirituales y nos haces un llamado a buscarte de todo nuestro corazón para encontrar en ti un oro mucho más valioso. Encontrar en ti ropas blancas, el perdón de nuestros pecados. Encontrar en ti ese colirio que nuestros ojos necesitan para poder ver nuestra realidad. Ayúdanos a buscarte de todo nuestro corazón y que no busquemos más, Señor, la satisfacción en cosas que nos sacian. Te lo rogamos, Señor eterno, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-principedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.